Esta es la realidad de muchos y de hecho de cada vez más barrios en España. Mirad. Bon dia a tots. No ho sé si ho veieu, no és Marroc, és Sant Salvador, el barri de Sant Salvador de Tarragona. Com podeu veure, només van passant mocadors i més mocadors. I segueixen passant mocadors. I això és el que tenim a Tarragona. A Tarragona i arreu de Catalunya. Hem perdut tot el rastre de catalanitat. Aquí ho veieu. Por cierto, si eres un buenista que ha caído en este vídeo y te molesta simplemente que estemos mostrando la nueva realidad de España, quizás sea porque en realidad a ti te molesta esta nueva realidad, solo que no te permiten decirlo tus valores progresistas. Pero sí, esta es la realidad de cada vez más barrios en España en general y en Cataluña en particular, porque el caso catalán es digno de estudio, pues ha sido precisamente esos catalanes más independentistas que odiaban al resto de España, que querían preservar la catalanidad de la región, los catalanes puros de verdad y no el resto de españoles, quienes han acabado atrayendo este tipo de inmigración musulmana. 1 de cada 4 musulmanes que reside en España lo hace en Cataluña. La población musulmana residente en España, contra lo que mucha gente cree, ojito a este dato, no es toda extranjera. De hecho, casi la mitad, el 45%, son españoles. El elevado porcentaje de musulmanes con nacionalidad española es en gran medida, según datos de la Unión de Comunidades Islámicas en España. Solo que exista esto ya debería darnos una idea de hacia dónde se dirige España, gracias a una política de nacionalizaciones que en los últimos años se ha acelerado, pasando, atención a los datos, de unos 60.000 entre 1998 y 2007 a casi 500.000 entre 2008 y 2022. Esta política de nacionalizaciones ha llevado a que un 44% de los musulmanes españoles sean nacionalizados. Esto os parecerá mucho, os parecerá poco, como siempre digo, os parecerá mal, os parecerá bien, o os dará exactamente igual, pero es una realidad. Si seguimos la tendencia, ¿cuántos musulmanes se legalizarán, se nacionalizarán en España en el periodo, por ejemplo, desde ahora hasta 2050? Me encontraba también con este hilo de Twitter de Pato Bonato en el que decía países que ahora son musulmanes y obviamente se refería a países que tradicionalmente no lo eran. Así que vamos a comentar este hilo. Empieza con Alemania. Uno de los países que más se ha vendido. Con solo caminar por sus calles, uno puede ver que la cultura alemana solo queda en la infraestructura. Algunos se deben revolcar en la tumba al ver en lo que se ha convertido esta potencia europea, entre comillas. Suecia, uno de los países que más lástima me da. Me encanta la cultura nórdica y luego de visitar sus 3 ciudades principales, solo sentí pena. A diferencia de Alemania, no está a un punto tan extremo, pero en ciertas ciudades como Malmö hasta llegas a sentir sensación de inseguridad. Insisto, esto no lo digo yo, esto lo cuenta una persona que ha visitado estos países y estas ciudades y está contando su experiencia. Los barrios musulmanes, continúa, también llamados guetos, han traído tiroteos, peleas de bandas y criminalidad que eran inexistentes años atrás. Bueno, esto es una realidad, es decir, un buenista puede llegar a este vídeo y decir o opinar que lo que está diciendo este hombre le parece muy mal, pero que los tiroteos, por ejemplo, o las peleas de banda, los delitos con armas de fuego en Suecia han aumentado una brutalidad en los últimos años. No es una opinión, no es debatible, son los datos y es la realidad. Continúa, Suecia pasó de ser uno de los mejores países del mundo a bajar muchísimo su calidad de vida. Lo peor de todo no fue por culpa de los suecos, salvo que cuentes como parte de la culpa el hecho de que hayan sido tan progres. Continúa con un clásico, Francia, probablemente el que está en peor situación de todos. ¿Ya podemos hablar de que Francia es un país africano o todavía no? Geográficamente va a seguir en Europa, pero culturalmente y en términos de identidad ya hace años que es un país africano y musulmán.
Los franceses originales, nos tenemos que remontar décadas atrás, ya dieron por perdida la batalla cultural. Y entre las fotos que pone para ilustrar este país, pone una de la selección de fútbol de Francia. Y a mí lo que me llama la atención es que tenemos artículos de periódicos importantes, si no recuerdo mal, del Washington Post, y no sé si el otro era del New York Times, que se habían preocupado en 2 ocasiones porque decían que la selección de fútbol argentina tenía demasiada gente blanca, que le hacía falta diversidad, y el otro se preocupaba porque la selección femenina de fútbol de Inglaterra pues era principalmente de chicas blancas. En cambio, ni uno solo de ellos se ha preocupado, se ha extrañado de que en la selección nacional de fútbol francesa la inmensa mayoría sean jugadores negros, cuando estamos hablando de un país con una mayoría blanca. Da que pensar, porque sí se preocupan hacia un lado, pero no hacia otro. Seguimos con Países Bajos, Holanda, y nos cuenta en los últimos años hubo intentos de mejoras de la mano de Geert Wilders, pero el progresismo terminó ganando, al igual que la mayoría de los países ya son locales. Más adelante hablaremos de este tema. Ojo, igual que hemos comentado al principio, el 45% de los musulmanes en España son españoles, no son extranjeros. Esto es un dato que yo creo que mucha gente se le olvida o ni siquiera se para a pensar en esto. Casi la mitad de todos los musulmanes que hay en España son españoles, no son extranjeros. Un señor país que hoy en día también ha caído bastante. Con decirles que la mayor mafia narcotraficante de Europa se encuentra en Países Bajos, la Mocromafia, y nos dice que tiene un vídeo sobre esto en su canal de YouTube, que por cierto os recomiendo. Han perdido completamente su identidad. Y seguimos en este caso con Inglaterra. Podríamos poner todo Reino Unido en general, pero donde más se nota es en Inglaterra. Se ve mucho en la selección nacional, pero no hace falta, con solo ir a cualquiera de sus ciudades ya basta. Hay lugares como Luton, Birmingham, la mayoría de las zonas de Londres, donde están dominados 100% por extranjeros. Cuando estuve viviendo en Londres me alojé en 2 zonas diferentes. En una me sentía en África. Literal, los únicos blancos éramos nosotros, no exagero. Y cuando nos mudamos a otra era 100% árabe y musulmán. Las mujeres con el burka modo fantasma que no se le ven ni los ojos. Voy a dejarles en una foto para que vean a lo que me refiero. Ahí éramos nosotros los únicos que no éramos musulmanes. Era Londonistán. Impresionante. Una cosa es leer esto y otra haberlo vivido. Estoy totalmente de acuerdo. Literal que no te sentís ni a palos en Inglaterra. Después tiene zonas muy lindas y elegantes como el barrio de Chelsea, Canary Wharf y pocos más, pero en líneas generales es un ex país. Y eso que no me puse a hablar de cantidad enorme de indios que hay. En fin, te sentís en cualquier lado menos en Inglaterra. Y seguimos, en este caso le toca el turno a España. Españita nos cuenta: si bien no está al nivel de los anteriores, ya es hora de incluirlo en esta lista. Tengo un amigo que está en un pueblo que no es conocido. Uno pensaría que ahí va a haber puros españoles, y me mandó que se fue a cortar el pelo y el peluquero y todos los que esperaban eran marroquíes, y también ha cruzado africanos. No hay lugar que vayas de España y que no veas cómo los africanos, sean subsaharianos o marroquíes, ya son locales. Llegados a este punto, yo haría una puntualización por si alguien no está entendiendo este hilo. Cuando se refiere a que este tipo de países, Francia, Inglaterra, España, Alemania o Suecia, son países musulmanes, obviamente España no es un país musulmán cuando los musulmanes son una minoría, muy minoría, dentro de este país. A lo que se refiere, o al menos así lo entiendo yo, es a esta tendencia de que la población musulmana está creciendo cada vez más en número y en importancia dentro de países de tradición cristiana. Un fenómeno que, ojo, no se da en ninguna parte del planeta, al contrario, no hay ninguna parte del mundo, absolutamente ninguna, en la que un país de tradición musulmana esté viendo cómo crece dentro de su población en número y en importancia la población cristiana. Un fenómeno que daría que pensar por qué se da en este sentido, pero nunca jamás se da al contrario. Y este fenómeno nos está dejando también una especie de paradoja, y es que los únicos que se preocupan en cierta medida sobre este fenómeno migratorio parece ser la derecha, pero no la izquierda.
¿Y por qué digo que es una paradoja? Porque la izquierda es la que más ha odiado tradicionalmente la religión, la que más ha luchado y se ha esforzado porque la vida de un país, la vida de la sociedad, se viva al margen de la religión, de los valores religiosos de esa sociedad. En cambio, ahora están acogiendo con los brazos abiertos a un tipo de inmigración, a un tipo de personas que tiene la religión, en este caso musulmana, muy presente en su vida, muy presente en su día a día. En muchas ocasiones ponen la religión por encima de las leyes del país al que llegan, por encima de ese estado. Obviamente, en cualquiera de estos países, la población cristiana es muy, pero que muy superior a la población musulmana, pero también es una obviedad que la mayor parte de esa población cristiana no vive su vida bajo los preceptos del cristianismo. La mayoría, bueno, son cristianos, algún día que otro a lo mejor acuden a misa y poco más. La religión no impacta en sus vidas. En cambio, dentro de la población musulmana, la historia es muy diferente. Pero sigamos con más países, en este caso le toca a Bélgica. Visité 4 de sus ciudades principales y al caminar por sus calles noté que muchos iban con la mirada desafiante, haciéndose los picantes. Como los villeros en Argentina, que sentís que te pueden robar o te la pueden batir de la nada. Se sienten los dueños de la calle. Bueno, esto no en Bélgica, sino en España, que es lo que más me toca. Si alguien piensa que esto es mentira o que esto no pasa, pues que salga un poquito más a la calle. En lugar de poner imágenes, te dejo un vídeo que grafica la situación actual, donde se ve un grupo de negros dándole una paliza en grupo a un blanco en Bélgica. Obviamente no lo puedo poner por términos de YouTube. Pasamos a otro, a Noruega en esta ocasión. Uno de los casos que más me sorprendió, nos cuenta, cuando fui, esperaba ver inmigrantes, pero no a ese nivel. Ni bien salí de la terminal central, vi una mezquita con una bandera de Palestina. Seguí caminando y no paré de ver locales de Afganistán, India, Pakistán, etc. Nos vamos ahora a Irlanda. La tiene muy complicada. El nivel de inmigración de los que no se saben comportar es enorme. Si bien muchos se están plantando, desde mi punto de vista, ya perdieron la batalla cultural. Ojo que en Irlanda han tenido en los últimos meses bastantes problemas de enfrentamientos entre varios grupos por la cuestión migratoria. Ya sabéis, todo esto de la extrema derecha y esas cosas. Y termina el hilo con este mensaje: países que van por la misma senda pero no están tan complicados como estos son Suiza, Portugal, Grecia, Finlandia, Canadá, Estonia, Italia y Estados Unidos. Yo del que más puedo hablar, el que más conozco, es el tema de Portugal. Y obviamente le tengo que dar toda la razón del mundo. Portugal no está todavía al nivel de España, pero principalmente en los últimos años el cambio está siendo brutal. No solo en número, sino también de dónde venía la inmigración. La inmigración tradicionalmente a Portugal ha venido desde Brasil en su inmensa mayoría, y luego también había grupos importantes de gente que venía de India o de Pakistán. Pero ahora la situación está cambiando y el perfil se empieza a parecer más al resto de Europa, a España, por ejemplo. Por supuesto, aquí no podemos decir que este fenómeno es positivo o negativo, que luego nos acusan de ya sabéis qué. Solo resaltar esta noticia de, si no recuerdo mal, de ayer mismo, del 10 de hace 2 o 3 días. Narcos, una reyerta multitudinaria deja 10 marroquíes detenidos en Malasaña. Los agentes recibieron amenazas y lanzamientos de objetos por parte de los participantes en la trifulca, que se mostraron en todo momento muy agresivos. Lo típico de Malasaña, que bueno, hace 20 años ibas por la calle y te encontrabas una reyerta típica multitudinaria donde detenían a 10 marroquíes y estas personas pues se enfrentaban a la policía porque claro, los que mandan, los dueños de la calle, son ellos y no los agentes de la autoridad. En fin, esta es la España que nos viene el futuro. Si te gusta bien y si no también, pero son los datos y es la realidad. Muchas gracias por ver el vídeo, suscríbete para apoyar este proyecto y nos vemos en el próximo.